Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Soy Jorge Luis Garay. Una bienvenida a todos ustedes a nuestro programa y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol y todo lo que tiene que ver con el culto al Sol, el paganismo, todo lo que es este mes de diciembre, el mes del paganismo rampante traído de Roma por la iglesia romana. Eso es el culto, todo tiene que ver con el culto al sol. Todas, absolutamente, las fiestas de diciembre tienen que ver con el culto al sol, como lo vamos a estudiar y lo hemos estado estudiando en nuestro programa pasado, y hoy, y Dios mediante, también el día de mañana, sábado, es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto,
No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad en el día sábado, y que es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, cambiándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que hicieron ese asalto, ese cambio y esa perversión a la ley. Fueron los papas, fue el sistema romano papal, fue la Iglesia Católica los que hicieron este cambio. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 20, capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, dice, escritas con el dedo de Dios. La ley fue hecha por Dios. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia, en la Biblia, es la ley de Dios. Esa no se la inspiró el Señor a ningún hombre, no se la dictó a ningún hombre, a ningún patriarca, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún apóstol, a ningún evangelista, a ningún hombre. El Señor le dictó, le inspiró la ley. Él personalmente no solamente la proclamó con su propia voz, sino que también la escribió con su dedo. La ley la hizo Dios. Escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice el Señor ahí, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en Eclesiastés 3:14, cuando dice el Señor cuando dice Salomón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas, este sistema romano papal, estos pastores y estas pastoras, esos sistemas llamados entre comillas dizque protestantes, cristianos y evangélicos, no temen a Dios, han pervertido la ley, han cambiado lo que Dios dice que es eterno, han pervertido y adulterado lo que Dios dice que no se le puede añadir ni se le puede disminuir. Ellos no temen a Dios, han cambiado y pervertido las leyes de Dios, cambiando el día de culto del sábado de Jehová, pasándolo al domingo, del culto al Papa, del culto al sol, del culto a Satanás. Y el mundo feliz está detrás de estas imposiciones del sistema romano papal. No temen a Dios, como escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, que tampoco temen a Cristo, tampoco temen a la revelación de Cristo, tampoco temen a la amenaza del Señor Jesucristo. Allí en Apocalipsis 14, versículo 22, dice el Señor Jesús, la última página de la Biblia, la parte final de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, dice el Señor Jesús, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo testifico. Soy testigo. ¿Ante quiénes? Ante alguno que me le añada a la Biblia, y dice al que le añada, como ha hecho el sistema romano papal y como han hecho también los espiritistas evangélicos y cristianos. Entonces dice el Señor que Él también le va a añadir todas las plagas de que habla este libro, no solamente las de Egipto, sino también las 7 plagas postreras y todas las plagas que el Señor dice que vendrán sobre los impíos y sobre los que se burlan y sobre los que no le temen al Señor, sino que se complacen en la rebelión, en la transgresión y en el ridiculizar y burlarse de Dios. Y dice más el Señor Jesús, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno que quitare, si alguno le quitare,
el sábado pasándolo al domingo, si alguno le quitare el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes, muñecos y muñecas, honrarlas, arrodillarse, suplicarles, pedirles, rezarles, si alguno le quita el segundo mandamiento a la Biblia, el Señor Jesús dice también que Él le quitará su parte en el libro de la vida. Es decir, estarán escritos en el libro de la muerte. Todos los papas, todos los pastores y todas las pastoras que no quieran someterse a la palabra de Dios, dice el Señor que Él no los va a inscribir en el libro de la vida, sino en el libro de la muerte. Los quitaré del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro para los justos. Estos no tendrán parte en eso. Así hablen de Dios, hagan toda clase de histerias y aplausos y a su nombre y gloria y se enrumben y se llenen de dinero en el nombre de Cristo, dice el Señor Jesucristo que no tendrán parte con Él en la vida, que no tendrán parte con Él en su ciudad, que no entrarán allí. Eso es lo que nos dice el Señor. Domingo es el falso día de descanso, es el día de culto pagano al sol, es el día de culto y de adoración al Papa que lo impuso, es el día de culto y de adoración a Satanás. Y ahí detrás van los protestantes, van los evangélicos y llevan a todo el mundo, como escrito está en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, dice el Señor que el diablo engaña al mundo entero. Y cuando la Biblia nos dice que el diablo engaña al mundo entero, es al mundo entero, político, religioso, social, económico, como lo quiera usted mirar. El diablo está engañando, como vamos a estudiar esta tarde sobre eso, cómo la gente se ha montado en todos los engaños del diablo. ¿En el nombre de quién? En el nombre del niño Jesús, en el nombre del niño Dios, en el nombre de la madre de Jesús, en el nombre de la Virgen María, en el nombre de la Inmaculada, en el nombre de Dios. Todo es hecho en el nombre de Dios, pero en realidad el que lo inspira, el que lo promueve y el que lo lleva a cabo es Satanás. Y la gente, por no creer, por no leer la palabra del Señor, por haberse ya acostumbrado a no leer ni estudiar ni creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque así lo enseñó el sistema romano papal, porque así lo impuso el sistema romano papal, porque trabajó 1260 años para hacer que la gente aborreciera la Biblia, y el mismo sistema papal mandó a quemar la Biblia y mandó a quemar a los poseedores. Entonces la gente ya genéticamente no tiene ningún deseo de leer, ni estudiar, ni de seguir la Biblia. Ni siquiera los protestantes que dicen no ser católicos, esos ni siquiera leen la Biblia, sino que la acomodan de acuerdo a sus conceptos y siguen las huellas del sistema romano papal, adorando al Papa. Mire, dicen que son de Cristo, pero en realidad están adorando es al Papa. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces el Señor nos dice que el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en el libro de Isaías capítulo 58 versículo 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida al diciembre, que es el mes del paganismo rampante. Diciembre, el mes enterito para ridiculizar y desacreditar y burlarse de Cristo, de Dios. Desde agosto ya la gente empiezan a evocar las fiestas de diciembre, la degradación de diciembre, empiezan a programar todo lo que tiene que ver con las rumbas, todo lo que tiene que ver con el paganismo, todo lo que tiene que ver con el satanismo, todo lo que tiene que ver con la superchería, con la superstición, todo lo que tiene que ver con el espiritismo, todo lo que tiene que ver con el desenfreno, con la orgía y con el bacanal, y con lo que tenga que ver con la de perversión y el desenfreno de los hombres. Ya la gente desde enero están deseando que vuelva otra vez diciembre, porque esas son las fiestas que se inventó el diablo desde la antigüedad
para satisfacer la naturaleza humana caída, para darle rienda suelta a todo lo que no es de Dios, en el nombre de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando. Escrito está, es un programa para pensar, decidir y vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene filiación religiosa ni denominacional. Te envío totalmente gratis la historia profética. Esto no lo escribí yo, esto es lo que el Señor inspiró en el año de 1858 a Elena G. de White, profeta del destino final de la humanidad. Aquí está todo, faltan escasos 3 capítulos de los 43 que tiene este libro para llegar a la conclusión de la historia de la humanidad, y todo lo que escrito está aquí se ha cumplido puntualmente, y lo que se está cumpliendo y se está viendo ahora, aquí está en su cumplimiento. Aquí estamos viviéndolo en el capítulo El conflicto inminente. Aquí está cumpliéndose todo eso, y los pocos capítulos que falten para el fin también se cumplirán, porque es la palabra que Dios ha declarado y está en perfecta armonía con lo que escrito está en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que venimos estudiando todas esas cosas que el Señor nos dice que en los últimos días el diablo engañaría al mundo entero. Te la envío gratis, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí están nuestros teléfonos, solicite totalmente gratis y a vuelta de correo, entonces te lo envío totalmente gratis a nuestro correo electrónico o a Facebook. Allí nos das la dirección y con todo gusto te la enviamos. Aquí están nuestros teléfonos, aquí están los teléfonos en la parte de abajo, gratis, totalmente gratis. Venimos hablando entonces de diciembre, el mes para burlarse, para ridiculizar y desacreditar a Cristo. ¿Quién lo creyera? La gente, como el Señor Jesús lo dijo, y escrito está ya en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, dice el Señor Jesús allí en el capítulo 10, versículo 2, así dijo Jehová. Es Jehová el que dijo, es Dios el que está hablando, no es el profeta Jeremías, no es el hombre simplemente es el que transmite. El profeta era simplemente aquel mediador entre Dios y los hombres. El cielo se comunicaba con la humanidad a través de su profeta, y la humanidad se comunicaba con el cielo a través del sacerdote. Ese era el conducto regular que Dios tenía. Con el cielo se comunicaba con la gente, con el pueblo, a través del profeta, y el pueblo, la gente, se comunicaba con Dios a través del sacerdote. No tenía absolutamente nada que ver el sacerdote con que le confesaran a él sus pecados, absolutamente nada. Entonces, los mensajes que venían del cielo a través del profeta eran los mensajes que el pueblo aborrecía, eran los mensajes que no le gustaban a la gente, porque eran mensajes que venían a contender con la naturaleza humana caída, eran los mensajes que venían a hacer que la gente se volviera de sus costumbres, de sus tradiciones, de su rebelión, de sus pecados, de su maldad, de su iniquidad, y volvieran y se pusieran en armonía con Dios. Y los sacerdotes lo único que hacían era incitar a la gente a pecar más y más, porque ellos se lucraban con el pecado de la gente. De ahí que siempre los sacerdotes chocaban con los profetas. Los sacerdotes no tenían ningún aprecio a los profetas. Los profetas siempre estaban reprendiendo al pueblo y a los sacerdotes, y entonces de esa manera eran y fueron los sacerdotes los que soliviantaban al pueblo contra el profeta, para que de esa manera lo mataran y lo quitaran de en medio, como se ha hecho a través de la historia. Es lo mismo que hicieron con muy pocos, fueron los profetas a los cuales Dios les permitió morirse en su cama. Todos fueron matados, apedreados por el pueblo, y eso fue lo que vino Jesús a reclamarles al pueblo de Israel, cuando le decían que mataban a los profetas y después les levantaban tremendos mausoleos, tremendas tumbas, tremendos sepulcros hermosos y bellos, y decían todos que ellos no iban a hacer lo que hicieron sus padres matando a los profetas. Pero vino el Cristo, el profeta de los profetas,
y le hicieron exactamente lo mismo. Los sacerdotes fueron los que soliviantaron al pueblo para que gritaran allá en el pretorio de Pilatos: crucifíquenle, crucifícanle, y fueron los sacerdotes los que dieron entonces la orden para que Roma ejecutara a Cristo Jesús. La historia siempre es la misma. Son los sacerdotes los que incitan al pueblo al pecado y a la rebelión y a oponerse a la palabra profética de Dios. Así que, como nos dice la Escritura, allá en los días de Jesús, en Israel, el pecado y la ruina de una nación se debió a sus dirigentes religiosos. El pecado y la ruina de Israel se debió a sus sacerdotes. Y de igual manera, hoy, ahora, en el 2017, en el fin de la historia de la humanidad, el pecado y la ruina de un mundo se va a deber también a sus dirigentes religiosos, católicos, protestantes, evangélicos y cristianos. Todo eso entre comillas, porque son enemigos de Dios, enemigos de la palabra de Dios, enemigos de las leyes de Dios, son perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, y por eso vemos el mundo anegado de ¿qué? De paganismo, de rebelión, de degradación, de ruina física, moral, espiritual, económica, y todo lo que usted quiera mirar está en ruina por los dirigentes religiosos, porque han alejado a la gente de Dios, porque Dios no abandona ni las naciones ni a los individuos. Son los individuos y las naciones los que se apartan de Dios, y eso es lo que venimos estudiando. El mes del culto abierto, declarado, legalizado y patentado por los políticos y por todos los religiosos a Satanás. Este es el mes del culto a Satanás legalizado. Este es el mes del culto a Satanás con todo agrado de parte del mundo entero, como hemos estado estudiando. Y de ahí vinieron todas las cosas que el diablo se inventó para competir, para apartar a la gente del conocimiento de Dios y de seguir los mandamientos de Dios. Entonces el diablo se inventó una contraparte. El diablo vino a competir con Dios y a hacer creerle a la gente que lo que él introdujo, que lo que él metía era de Dios, y de esa manera ha engañado y pervertido al mundo entero. Todo, absolutamente todo lo que las fiestas que el diablo se inventó tenían que ver con el culto al dios Sol. Todas, absolutamente todas, comenzando por las velitas, la noche de las velitas. Cada velita que se prendía pues era una lucecita en honor a ¿quién? Pues al dios Sol. Cada velita que se encendía era una manera de expresarle el recordativo al dios Sol, y cuando se prendían muchas velas, entonces era una alabanza, un loor al dios Sol. Todo lo que tuviera que ver con fuego era culto al dios Sol. Eso es lo que nos dice la Escritura. De ahí que todo lo que ellos usaban, por ejemplo, la aureola que le colocaban aquí al santico, que le siguen colocando al santo, todos los ídolos paganos satánicos de la antigüedad tenían una aureola, le ponían aquí una ruedita en la cabeza, que el símbolo de santidad, de pureza. Esa ruedita era en honor al sol, como se la pone el sistema romano papal a todos sus muñecos y a todas sus muñecas, también traídas ¿de dónde? Del culto al sol. Todo eso es en honor a su majestad satánica. Eso es lo que nos dice la historia profética, y eso está en la Biblia, todo eso está en la Biblia. Y eso es exactamente lo mismo como las tortas. Todas las tortas que le ofrecían a los dioses y a las diosas eran redondas para simbolizar ¿qué? El sol. Todo lo que la gente usaba, los zarcillos eran redondos para recordar al sol. El collar que se colocaban las mujeres también era un recordativo al sol. Ese collar de piedritas que usaban y que la gente sigue usando de manera inconsciente y sin saber qué es, era para recordar el sol. Y eso lo usaban también, esas cuenticas, para rezarle al sol. La palabra monile, como era en la antigüedad la palabra para collar, era simplemente una manera de evocar
plegaria y recordar al sol, colocándosela aquí, los anillos, las pulseras, todo lo que tenía que ver con gargantillas, todo lo que tenía que ver con colocarse argollas en la nariz, todo lo que tenía que ver con colocarse cosas en la cabeza redondas. Todo eso tenía un significado y tenía una razón de ser del culto de adoración y de la reverencia y de la consagración en la cual la gente vivía hacia el Dios Sol. Todo tenía que ver con el culto a Satanás y el culto al sol, y de esa manera la gente adoraba más al sol, se acordaba más del sol que de Cristo. Lo mismo que ocurre en nuestros días, como lo vamos a mirar. Entonces miren, por ejemplo, allá en los días de la antigüedad, el culto, las lamparitas, las velitas, allá en los días, por ejemplo, de Baruch, que es un libro apócrifo de la Biblia, pero se toma como un cuento histórico. Dice Baruch que encienden también delante de ellos lámparas, delante de los dioses, de los ídolos, del culto al sol. Dice, encienden lámparas, incluso dice, más numerosas que para sí mismos. Es decir, le prendían más luces a los ídolos, a los dioses de ellos, que a sus mismas casas. Dice, pero no pueden ver ninguna de ellas. Estos dioses, dice aquí Baruch, no pueden ver ninguna de ellas. Tienen ojos, pero no ven. Esas muñecas y esos muñecos, dice, estos dioses son como las vigas de una casa que están podridas por dentro. La polilla se las come. A estos muñecos también, ustedes ven cómo se vuelven con el tiempo. Los muñecos y las muñecas de yeso que el sistema romano papal hace, tienen que estarlas restaurando. No son como las vigas de sus templos, tienen que estarlas restaurando, como ustedes han hecho, como el negrito de Buga, que ya no lo van a hacer más, ni lo van a usar más en el yeso que era al comienzo, porque ya con el tiempo y con el manejo y con el uso y el abuso y el manoseo, pues se volvió harina. Ahora ya lo mandaron a hacer, fue de fibra, de vidrio, y lo reproducen para todo aquel que quiera. De esa manera prostituyeron y prostituyen a un mundo. El Señor dice que están roídos por dentro. Dice, la polilla se las come a estas imágenes y a ellos y a sus vestiduras, sin que ellos se den cuenta. Negras se vuelven sus caras con el humo que hay en su casa, de tanta vela, de tanta velita, de tanta lucecita, de tanta lamparita que le encienden allí. Dice que las caras se les ponen negras a estos muñecos y a estas muñecas. Dice, ni aún cuando los estaban fundiendo sintieron nada, ni aún cuando estaban haciendo esas muñecas, esas imagencitas, esas virgencitas, esos anticos, esas muñequitas, ni aún cuando los estaban vaciando, fundiendo allá el fundidor, el maldito fundidor, como lo llama el Señor, dice, sintieron absolutamente nada. Dice, y a pesar de que no hay en ellas espíritu alguno, no hay vida, fueron comprados a gran precio. He visto en esos lugares que hay muñecos que valen hasta 5 millones de pesos, un muñeco de esos. Una basura de esas. Dice, son llevados a hombros, pues no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. ¿Cómo le muestran estos muñecos, estas muñecas, que ahora que el niño Dios allí y ni se mueven ni hacen ningún gesto, lo tienen allí? Dice que son llevados, son puesticos, porque están mostrando su vergonzosa impotencia. Dice, avergonzados sean también los que los adoran. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Mire, desde allá, ya lo mismo que dice la Biblia cuando dice que maldito el que los hace, pero más maldito es el que los mandó a hacer, el que los impuso, el sistema romano papal. Malditos los papas, dice el Señor, que los impusieron a la gente. Mire, ¿de dónde vino todo eso? De la paganismo babilónico, medopérsico, de allá vino todo eso. El sistema romano papal es pagano, absolutamente y totalmente pagano en esencia. El papado es puro paganismo, pero es cristiano en apariencia. Y todo esto que usted ve y que oye ahora, y que hoy arrancan con lo que llaman dizque la novena del niño Dios, la novena, el novenario. ¿A qué niño le hacen novenario? Para los muertos. El novenario se lo hacían los antiguos, era para los muertos. Todo esto
es para atrapar, para atraer y para retener, para introducir más y más en el engaño. ¿Usando qué? Usando a los niños, usando los conceptos de el amor, el concepto de la paz, de la felicidad, el concepto de la alegría, que la familia y que los niños. El gancho para atraer a papá, a mamá y a todos los que se dejen entrampar en estas mentiras, cuando cada familia debe darles una patada a todos estos muñecos, a todas estas tradiciones, y decir el papá, decir la mamá: en nuestra casa no seguiremos practicando todo este engaño, toda esta mentira, toda esta inmoralidad, toda esta perversión, todo esto que degrada y arruina física, moral, mental, espiritual y económicamente a la familia, además de que los hacen atraer la maldición que el Señor ha contenido en el mandamiento número 2, cuando dice que Él castigará la maldad de los padres sobre los hijos. Y eso es lo que vemos en el mundo: cada vez más maldición hay sobre los habitantes de la tierra, porque es maldición de los padres sobre los hijos pagando maldición de los padres cometidas por su ignorancia voluntaria unos y por su ignorancia absoluta otros. No, como nos lo dice el Señor en su revelación y en su palabra, la novena es para los muertos en la antigüedad. La Biblia no dice que a Cristo le hicieron novenario. Tampoco la Biblia habla de que Jesús le hizo novenario a José cuando se murió. Tampoco se habla en la Biblia de que le hicieron novenario a Abraham, a David, a Salomón. Tampoco habla la Biblia de que le hicieron novenario a los apóstoles cuando murieron. No, porque eso era pagano, eso es pagano. Eso lo hacían los paganos. El novenario era con el cuento de ayudarle a los muertos a trasegar, caminar en su camino, ayudarlos a ir ¿a dónde? A ir hacia el valle de los muertos. La novena era para hacer, como decían ellos, ayudarle a los muertos a entrar en la sombra, en el valle, a acompañarlos en su viaje hacia la muerte. Eso lo hacían así, y de esa misma manera, por ejemplo, ustedes ven cómo los egipcios en sus costumbres fúnebres y mortuorias, como también ellos creían que eso era un viaje, para eso hacían la novena, para hacerle creer, creían ellos que con esto ayudaban a los muertos a entrar en el viaje de la muerte, y ellos los acompañaban durante 9 días en ese viaje de la muerte. Y esto del novenario, pues ustedes saben que el papado trajo del cuento del novenario de lo mismo que hacían allá en la antigüedad. En la antigüedad no hacían el novenario en el sentido de alabar y adorar al niño Jesús o a los niños que iban a nacer. Era solo para los muertos. Pero el sistema romano papal introduce el novenario, pero traído del culto a Tamuz. A Tamuz le hicieron y le hacían, cada año le hacían novenario, como escrito está en el libro de Jeremías, de Ezequiel, en el capítulo 8. Oiga cómo era. Aún dice que los mismos hijos de Israel, el mismo pueblo de Israel, fue entrampado en estas cosas, y el mismo pueblo cristiano ha caído también en las trampas y en las garras de Satanás. Y esta es una manera como el diablo entretiene a todos los que dicen creer en el Señor, para de esa manera entramparlos y retenerlos sumidos en el engaño y la mentira, mientras viene la eternidad, mientras viene Cristo. Y entonces lo sorprende, ¿qué? Lo sorprende en el culto, el paganismo, en el culto a Satanás. Y de esa manera es como el diablo está llevando a millones y millones de hombres y mujeres a la perdición eterna. Oiga lo que nos dice el libro de Ezequiel en el capítulo 8, en el versículo 14, dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿A quién era que endechaban? A Tamuz. Tamuz fue matado por un jabalí. Eso es lo que nos dice la historia del paganismo, que Tamuz fue matado por un jabalí. Entonces nos dice
que empezaron a rezar, a llorar por Tamuz, que revivía el 25 de diciembre. No era el nacimiento del niño Dios, era la resurrección, la revivida de Tamuz. Eso era lo que se celebraba el 25 de diciembre en las Saturnalias, en el culto babilónico a Tamuz, en el culto satánico de los pueblos paganos de la antigüedad. Era el culto a Tamuz, el que se hacía el 25 de diciembre. Y por eso es que ustedes ven que estas fiestas de diciembre pues tienen todo eso que tenía el culto de Tamuz, el culto que se hacía a Tamuz. En primer lugar, dice que el 25 de diciembre y en esos días, víspera del 25 de diciembre, era el desenfreno, eran las bacanales, eran toda clase de orgías y eran toda clase de inmoralidades las que se practicaban en el mundo pagano, y una de esas era entonces tomar venganza del jabalí que mató a Tamuz. Y la manera era que los pueblos donde existían y donde habían jabalíes, entonces cogían los jabalíes y los mataban. ¿En honor a quién? A Tamuz. Se los comían en diciembre, como hacen por acá. Como no hay jabalíes por acá, entonces están cogiendo a un primo cercano del jabalí que se llama cerdo, puerco, marrano, el cochino, el inmundo cerdo, que el Señor ha dicho que ni siquiera su cuerpo muerto debe tocar el pueblo de Dios, y mucho menos comerlo. Entonces dice que, por eso es que ustedes ven que en estos días el que paga el parto de todo lo que tiene que ver con el paganismo satánico es el cerdo. Es el mes en que más cerdos se matan. Eso con matanza de animales que celebraban todo esto. El cerdo, el inmundo cerdo, mire, lo relacionan con la fiesta de Cristo. El 25, la cena, cerdo. ¿Quién nació el 25? Según cree el mundo, entre comillas, cristiano, Cristo. Y relacionan a Cristo con la cena de la comida del cerdo, con el limpio y puro y santo Cristo, que dijo allá en el libro de Levítico, en el capítulo 11 del libro de Levítico. Oiga lo que dijo el Señor Jesús, que fue el que creó todas las especies y todas las cosas, y el que hizo toda la creación. Dice el Señor Jesús aquí, oiga lo que dice Jesús: también el cerdo no comeréis, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. ¿Qué dijo Jesús? Que el cerdo es un animal que inmundo. El cerdo lo dejó Dios para que fuera un basurero, para que fuera un tarro de la basura, para que limpiara la tierra de inmundicias. Para eso fue que dejó Dios el cerdo. Dice el Señor: lo tendréis por inmundo, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Eso es lo que dice el Señor del cerdo. Mire cómo el diablo coge y lo que más aborrece Dios es lo que pone al mundo a practicarlo, como para decir: mire, los que dicen ser cristianos, los que dicen ser dizque tus hijos, de los que te invocan, los que hablan de ti, los que se enrumban en tu nombre, míralos comiendo las inmundicias de lo que tú dices que es inmundo, como ellos se están complaciendo en todas esas inmundicias. Dice el Señor aquí: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis en su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y los cristianos, como el diablo los engañó y los enredó, todas las iglesias protestantes, los pastores les predican a sus gentes que todo es limpio, que lo que Dios dijo que era inmundo, nosotros lo limpiamos por el poder de la oración nuestra. Limpiamos, oramos por el puerco, y el puerco deja de ser inmundo y se convierte en limpio. Eso es lo que le enseñan los pastores, torciendo todo lo que es de la Biblia y atrayendo sobre ellos la maldición, y atrayendo sobre ellos la inmundicia, y atrayendo sobre ellos la enfermedad y la impureza, porque todo eso produce sus consecuencias, como el Señor nos lo dice. ¿Qué le enseñan entonces los pastores y las pastoras y el sistema romano papal a sus feligreses? Que pueden comer cerdo, que pueden disfrutar la vida, que pueden emborracharse, que pueden degradarse, que
pueden emparrandarse, que pueden irse de bacanal, que pueden irse de orgía, que pueden irse de fornicación, que pueden irse de todo, porque la vida hay que gozarla, y comamos hoy y bebamos porque mañana nos vamos a morir. Eso es lo que le hablan estos hombres, pero no lo que dice la palabra de Dios. Y si Cristo dijo que el cerdo es inmundo, es porque será inmundo hasta que Él dé la nueva orden, porque la muerte de Cristo no hace limpio absolutamente nada. Eso no tiene nada que ver con lo que se come o se bebe para que sea limpio o para que sea inmundo. Lo que el Señor nos dice es eso, que la inmundicia no se debe consumir. Entonces vemos nosotros aquí que estas fiestas, estas ceremonias, este endechar y este celebrar del niño Dios, todas las fiestas del sistema romano papal se celebran es a las 12 de la noche. A las 12 de la noche es la Navidad, a las 12 de la noche nace el niño Jesús, a las 12 de la noche es la fiesta. Ustedes saben que todas esas fiestas, por ejemplo la fiesta de las velitas, no sé, dicen que el día 8 es el festivo, pero la celebran es el 7 por la noche. El 7 por la noche hasta las 12 de la noche hay que esperar para las velitas, porque a las 12 de la noche es la celebración, el clima de la celebración. La Navidad a las 12 de la noche, el Año Nuevo a las 12 de la noche. Bueno, ¿y eso por qué así? Si la fiesta es el 1 de enero, ¿por qué lo celebran es el 31? ¿Por qué no esperan entonces que al otro día sea la celebración todo el día del 1 de enero? ¿Por qué no esperan al 25 a que sea todo el 25 la celebración de la Navidad? Sino porque todo eso tenía que ver con el culto al sol hasta nuestros días. Recuerden, no olviden que el sistema romano papal cambió todas las cosas de Dios, cambió los tiempos y la ley de Dios, cambió las fiestas de Dios, cambió absolutamente todo lo de Dios, quitó todo lo de Dios y trajo el paganismo al cristianismo y prostituyó a un mundo en todo lo que tiene que ver con el culto a Satanás, con el cuento del culto al sol. Recuerden, no olviden que el que introdujo el calendario solar acá a Occidente y al mundo fue Gregorio XIII. Así se le conoce a este calendario con que se mueve el mundo, el calendario gregoriano. Fue un papa el que cambió todas las cosas de Dios, cumpliendo las profecías que el Señor dejó acerca de lo que haría el sistema romano papal, cambiando todo lo de Dios. Escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 25, oiga lo que dice Daniel capítulo 25, hablándonos del sistema romano papal, hablándonos de ese poder que se levantaría en esta tierra, altivo, orgulloso, desafiante de Dios, hostil contra las leyes de Dios, este representante de Satanás y con el poder del diablo para enfrentar las cosas de Dios, para cambiar las leyes de Dios, para pervertir la palabra de Dios, para aborrecer y perseguir las sagradas escrituras de Dios. Escrito está, Daniel 7:25, hablándonos del sistema romano papal, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Todo lo que los papas hablan son palabras contra el Altísimo. Cuando el papa dice, cuando este Jorge Bergoglio, que se puso el alias de Francisco, dice que es su clero, que es su magisterio, que es la Iglesia Católica, la única que tiene derecho a decir qué enseña y qué no enseña la Biblia, eso es hablar palabras contra el Altísimo, porque la Biblia nos dice que es la Biblia, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, la que dice, enseña y declara por el Espíritu Santo qué es lo que las iglesias deberían de enseñar. Es así de simple. Hablaría que palabras contra el Altísimo. ¿Y qué más sigue diciendo aquí? Y a los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo, no los santos canonizados por el papado, porque esos son los que él fabrica, esos son los que él hace, esos son sus santos a su manera y a su antojo, que no tienen ninguna aprobación de parte de Dios. Son hombres y mujeres que ellos le dan su aprobación, pero es por marketing, por atraer más gente a través de esto, es para ganar más y más dinero, es para atraer más y más adeptos, es para entontecer, embrutecer y también infatuar al mundo. Dice que a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cómo los quebrantó?
Durante la Inquisición, todo el que leía la Biblia era matado. Todo el que tenía una Biblia era matado y quemada la Biblia. Durante 1260 años se gastó el sistema romano papal para tratar de raer de la faz de la tierra no solamente la Biblia, la palabra de Dios, sino los que querían hacer la voluntad de Dios. A los santos del Altísimo quebrantará y oiga y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Pensará en cambiar qué? Los tiempos y la ley. Este pensar no es de ocasional o circunstancialmente, no, es de premeditadamente, es hacerlo sobre seguro. Ellos sabían lo que estaban haciendo, todo por codicia y por ambición y por ganarse toda la dota y todos los templos y todas las tierras y todas las ofrendas del paganismo. Con eso cambiaron los tiempos, que son las fiestas de Dios, e impusieron todas las fiestas del sistema de paganismo. Cambiaron todas las cosas de Dios, los tiempos de Dios, la Pascua de Dios, la expiación de Dios. Cambiaron lo que tenía que ver con el Pentecostés de Dios y le metieron a todo eso todos los cuentos y todos los nombres de la parranda santa, de la Semana Santa, de la Cuaresma. Le metieron todo eso de la Virgen y el niño, le metieron todo eso de la Navidad, del Año Nuevo, le metieron todo eso y cambiaron el culto, el recordativo de los santos inocentes, que eso la Biblia no dice que hay que hacer fiestas por eso, el 28 de diciembre, ¿para completar qué? Para completar el rollo, el cuento, que como Cristo nació el 25 y entonces Herodes mandó a matar a los pequeños allá en Jerusalén, entonces para arreglar todo, para cuadrar todo, para que los tiempos y los acontecimientos les cuadraran, entonces metieron el 28 de diciembre allí, dice que el día de los santos inocentes, pero el día de los santos inocentes no es otra cosa que un día de ridiculizar a Dios, de ridiculizarlo de Dios, de burlarse. Es el día de hacer bromas pesadas con segundo sentido. Es el día para hacer toda clase de burlas. Es el día de hacer toda clase de ridículo. Es el día de desacreditar todo, de hacer chistes con las cosas de Dios. Es el día de hacer toda clase de profanación de las cosas y de la palabra y de los mandamientos de Dios. Todo eso lo introdujo ¿quién? El sistema romano papal, y trajo entonces todo el culto en invierno, el árbol de la Navidad, el pino. Oiga lo que dice allí en la historia Babilonia, misterio religioso, aquí al Ralph Woodrow, en la página 242, lo que era el pino, lo que era el pino en la antigüedad. El pino en la antigüedad, como ustedes saben, las fiestas paganas eran en diciembre, y en diciembre allá en los meses, en los países boreales y en los países del norte de Europa, pues era nieve, pura nieve, y todo, desde septiembre a octubre, todos los árboles quedaban pelados, sin hojas, se le caían las hojas, los animales se iban, las aves se iban, los insectos se iban, el mundo parecía la tierra quedaba totalmente desolada. La época invernal era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban sus cumpleaños. Era en la época del invierno, el día del sol. ¿Para qué? Para incitar, excitar, como dijimos el otro día, al sol. Le hacían toda clase de bacanales, toda clase de orgías al sol, toda clase de rumbas, de fiestas, de luces, prendían toda clase de cosas y hacían toda clase de desenfreno, borracheras y toda clase de fornicación y toda clase de estas cosas. Las celebraciones consistían, entonces dice, en árboles de pino para Adonis, Saturno y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué el pino? ¿Por qué el árbol de pino? Porque el árbol de pino es el único árbol de todos los árboles que en el invierno no pierden sus hojas.
Los pinos no pierden las hojas. Entonces, este era el árbol que usaban para hacer ¿qué? Toda la conmemoración y las quema y todo el culto. ¿A quién? A todos estos dioses babilónicos. En Babilonia, el cumpleaños de Tamú era celebrado en la época de invierno, en diciembre, el 25 de diciembre, con grandes fiestas, celebraciones y borracheras, igual que se celebran hoy en día. La vieja celebración se disparó y llegó a ser una costumbre tan arraigada en la Roma y Grecia paganas en los días de los bárbaros teutones, como en las épocas remotas de la civilización egipcia, y en todas partes este periodo era siempre celebrado con fiestas y regocijo como ahora. Pura hipocresía, pura alegría falsa, pura euforia, puro sentimiento y pura emociones falsas, traídas del egoísmo y traídas de lo que es el desenfreno de la pobre y miserable naturaleza humana caída. Dice que cuando este festival del invierno llegó a Roma, era conocido como las Saturnalias, en honor a Saturno. Dice, Saturno no era más que otro nombre de Nimrod o Tamuz, como el dios escondido. Dice, esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada que tanto desprestigió a Roma. Mira, aún en los días de Roma era una fiesta que causaba horror a muchos en Roma. Era tan depravada y tan pervertida, dice que causaba desprestigio a ese imperio. Dice, era una época de libertinaje y borrachera, cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Fue de esta misma fiesta romana de la que se tomó la celebración del nacimiento de Cristo y que pasó a la Iglesia Católica Romana hasta la presente civilización. Mire de dónde trajeron todo esto, y prostituyeron aquí. ¿Cuál es el gancho? Los niños. ¿Cuál es el gancho? A la paz, a el amor, a la felicidad, la alegría, que reunirnos en familia. Sí, reunirnos en familia. ¿A qué? El 25 de diciembre es uno de los 2 días en este país, por lo menos, que más muertos hay, que más heridos hay, que más riñas hay, que más peleas hay, porque con el cuento de que se reúne y que se congrega toda la familia que viene del norte, del oriente y del occidente, entonces se toman un trago y empieza la mamá a sacarle los cueros al sol al hijo, se toman un trago y empieza el hermano a sacarle al otro, vos sos un ingrato, vos has sido un rebelde, vos has sido un mal hermano, vos has sido una mala madre, vos has sido un mal hijo, y terminan dándose puñaladas y balazos. Por eso es el día que más muertos hay. Y la pregunta es, si estas fiestas son de Dios, si estas son las fiestas de Cristo, si estas son las fiestas que conmemoran el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿por qué entonces produce estos resultados? ¿Por qué estas fiestas producen estos resultados? ¿Por qué los diciembres dejan tal estela de muertos, de heridos, de mutilados, de quemados, de mujeres embarazadas, niñas embarazadas y prostituidas, y todo el desenfreno de esto lleno de robos, de mutilaciones y de todas estas cosas? ¿Por qué, si esto es de Dios, si esta es la fiesta de la Virgen María, de la Inmaculada, si esta es la Virgen, si esta es la fiesta del Niño Dios, si esta es la fiesta de los niños inocentes, si esta es la fiesta del Año Nuevo, si estas son las fiestas navideñas, si estas son las fiestas de las lucecitas y de las velitas y de los regalos y el cariño y las comilonas de puerco y de marrano, ¿por qué entonces producen estos resultados? Cristo es el restaurador, Satanás es el destructor, es lo que nos dice la Escritura. Él quiere degradar y hundir más y más y más y más al hombre en la degradación y en la perversión. Mañana seguimos estudiando esto, de dónde trajeron todo el paganismo, que seguiremos viendo de dónde vino el Año Nuevo, de dónde vino todo lo que tiene que ver con el culto a Moloch y cómo y por qué hay que quemar y hay que matar, porque toda religión exige sacrificios, y estos son los sacrificios que el diablo está exigiendo con quemados y con muertos. Por eso diciembre es el mes en que muchos, al igual que allá en el circo romano, están diciendo: ¡Ave, ave Satanás! Los que van a morir en diciembre, en la parranda de diciembre, en el día del Niño Dios, en el día del Año Nuevo y en las rumbas y en las fiestas y en todas las ferias de diciembre, te saludan. Vamos a morir para honra y gloria de vos, Satanás. Ese es el saludo que se le da a esta gente, a Satanás en diciembre. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso usted tiene que
traer los niños, traer nuestros niños, enseñarles y explicarles, papá, mamá, ya deja de ser mentiroso, no seas más mentiroso, papá, mamá, declárale a tus hijos, oponte a todo lo que es el sistema romano papal, a todo el engaño, a toda la mentira que el diablo ha traído a través de los sacerdotes del sistema romano papal y de los pastores y las pastoras, y trae a tu niño y ábrele la Biblia y enséñale y muéstrale todas estas cosas. Trae a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Mañana seguiremos estudiando todo esto del paganismo en el diciembre y el culto abierto y rampante a su majestad satánica. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre